Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Navarro. Voy a llevar adelante este módulo que se llama Seguridad Informática y vamos a hablar un poco hoy de la información como activo estratégico. Les doy la bienvenida y espero que tengan una excelente experiencia a distancia y quedo a disposición para cualquier consulta que vaya surgiendo de estos contenidos. El objetivo de este módulo será explicar la importancia de la información como activo estratégico, definiremos la expresión seguridad informática, describiremos los principios que sirven de fundamento a la seguridad informática y ejemplificaremos los mecanismos de implantación de la seguridad informática asociándolos con los principios que la fortalecen. Bien. Vamos a empezar un poco definiendo entonces algo muy importante como es un sistema informático, que es aquello en primer lugar que tenemos que proteger, es aquello que vamos a pensar como un sistema que nos organiza, para decirlo de alguna manera, toda nuestra información. Recordemos que nuestra información es el activo más importante de nuestra empresa. O si estamos hablando de personas, la información de aquellas personas es el activo más importante de cada uno. Como sistema informático y técnicamente podemos decir que es el conjunto que resulta de la integración de 4 elementos principales: el hardware, el software, los datos y los usuarios. Es por esto que cuando hablamos de seguridad informática, lo que nos vamos a referir es a la seguridad de estos 4 elementos. Podemos definir hardware como el conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático. El hardware es, entonces, todo lo físico, todo lo que se puede ver y tocar. Para darles un ejemplo, podemos decir que es el monitor, el teclado, el mouse, se denomina periféricos a todo lo que está en la periferia de la CPU, que puede ser una impresora, una camarita, un micrófono, etc. Todo lo que se puede ver y tocar, incluso todas las placas que están adentro de la CPU, del gabinete, se lo denomina hardware. Esto puede ocurrir que haya algún problema físico entonces en la máquina, que también es posible perder información respecto a estas problemáticas. Se denomina software a todo aquello que es intangible, es el conjunto de programas, el conjunto de rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. Tenemos como software principal aquellos sistemas operativos que nuclean todas las acciones de la computadora son como administradores generales de toda la computadora. El sistema operativo, actualmente tenemos varios, pero los más importantes son aquellos que son de software libre, como es el Linux, o software de autor, como es el Microsoft Windows, y en todas sus versiones. Entonces decimos que dentro de software, y esto es importante, tenemos dos grandes clasificaciones: lo que es el sistema operativo y las aplicaciones en general. Toda aplicación sirve para un objetivo determinado. En el caso de los celulares, los más comunes son todo lo que tiene que ver con el sistema operativo de Android o del iPad, y todas sus apps que lo integran. Respecto a los datos, y acá esto es la materia prima de todo sistema informático. Los datos, técnicamente, hablando de informática, los podemos definir como que es una cifra, una letra o una palabra que se suministra a la computadora como entrada y la máquina almacena en un determinado formato, para luego ser procesado y que este dato pueda brindar información. Esto es muy importante, el tema de los datos. ¿Qué diferencia hay entre datos e información? Datos es la unidad mínima de almacenamiento.
La información es un conjunto de datos que asociados dan al usuario una información significativa. Para aclarar esto, para hacerlo un poco más gráfico, lo que yo voy a hacer ahora es tratar de abrir algo así como si fuera un pizarrón digital y les voy a hacer un pequeño ejercicio para que quede este concepto de la diferencia entre dato e información. Miren ustedes, yo por ejemplo voy a escribir este número. 25.170.118. ¿Sí? Ustedes, este dato, porque no es más que una cifra, un conjunto de números, este dato se puede leer como 25.170.118, se puede leer como 25.17.01.18, etc. Es un dato que en sí para el usuario no dice nada más que entender que es una cifra. Ahora bien, yo a este dato lo que voy a hacer, le voy a agregar otro dato. Y entonces así, teniendo dos datos organizados, lo que yo voy a tratar de producir es una información. Entonces, tengo este dato y tengo este dato, pero ahora ya entiendan, veamos, cómo el conjunto de estos dos datos producen, para mi entendimiento, una información. La información es un conjunto de datos que para el usuario se vuelven significativos al momento de tomar una decisión o significativos al momento de tener que recurrir a ellos. Perdón la desprolijidad, quiero ser lo más clara posible. Bien, ¿cuál es el objetivo entonces de integrar estos componentes? Hacer posible el procesamiento automático de los datos mediante el uso de computadoras. Otra cosa importante, y ya definiendo entonces esto que recién acabamos de ver, es el concepto de qué son los datos. Y esto es importante que retengan. Definimos como símbolos que representan hechos, situaciones, condiciones o valores. Los datos son la materia prima que procesamos para producir información. Y entonces la diferencia con información, ¿qué es la información? Es el resultado de procesar o transformar los datos. La información es significativa para el usuario. Bien, algunos otros conceptos. Como consecuencia de la ampliación de la difusión de la tecnología informática, la información se almacena y se procesa en computadoras que pueden ser independientes o estar conectadas a sistemas de redes. Puede ser confidencial para algunas personas o para instituciones completas. No está centralizada y puede tener un alto valor. Pero también puede utilizarse para fines poco éticos. Eso es un poco lo que vamos a ver. Puede divulgarse sin autorización de su propietario y puede estar sujeta a robos, sabotajes o fraude. Y es acá a donde se aplican acciones de la seguridad informática para proteger estas cuestiones, que esto no suceda. La información entonces puede ser alterada, destruida y mal utilizada. Y es ahí a donde nosotros tenemos que apuntar para proteger nuestros activos, nuestra información, tanto desde el punto de vista profesional, empresarial como personal. Algunos principios de seguridad informática, en realidad son tres, son los más importantes y esto es una pregunta que después se va a hacer en el múltiple choice final y es importante que entendamos cada uno de estos principios. Bien, para lograr sus objetivos, entonces la seguridad informática se fundamenta en tres principios que debe cumplir todo sistema informático: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Vamos a entender cada uno. Confidencialidad. Se refiere a la privacidad de los elementos de información almacenados y procesados en un sistema informático. La privacidad de la información. Basándose en este principio, las herramientas de seguridad informática deben proteger al sistema de invasiones, intrusiones y accesos,
por parte de personas o programas no autorizados. Este principio es particularmente importante en sistemas distribuidos, es decir, aquellos en los que los usuarios, ordenadores y datos residen en localidades diferentes, pero están físicamente y lógicamente interconectados. Esto sucede con las redes. Hago un paréntesis acá para comentarles cuál es el faltante número 1 de información, cuál es la principal fuente de pérdida de información en las empresas, y en la Universidad de Massachusetts han realizado una encuesta mundial en la que han llegado a la conclusión que el 44% de la pérdida de información de los sistemas informáticos de las empresas deriva de los empleados. Esto es muy importante y es un dato no menor a tener en cuenta. Algunos por falta de capacitación, otros por falta de confidencialidad. Los empleados son los mayores productores de pérdida de información de los activos de la empresa. Y esto es un dato a tener en cuenta y es por el cual nosotros vamos a entender qué es la seguridad informática, cuál es la diferencia de la seguridad informática respecto a la seguridad de la información. Seguimos. Dentro del segundo principio que estuvimos enumerando está el de integridad. Se refiere a la validez y consistencia de los elementos de la información almacenados y procesados en un sistema informático. Validez y consistencia. Basándose en este principio, las herramientas de seguridad informática deben asegurar que los procesos de actualización estén sincronizados y no se dupliquen, de forma que todos los elementos del sistema manipulen adecuadamente los mismos datos. Este principio es particularmente importante en sistemas descentralizados, es decir, aquellos en los que los diferentes usuarios y computadoras y procesos comparten la misma información. Por ejemplo, imagínense en un hospital donde tengan bases de datos de todos los pacientes y de su historia clínica. ¿Qué pasaría si están desactualizados? O esa información, esas historias clínicas de cada paciente no pueden, más allá de no estar actualizadas, no todas las personas pueden ingresar a obtener la información correspondiente. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si surge alguna problemática que pueda llegar a perderse esa información? ¿Qué pasaría con el paciente y con su historia clínica? Bien, seguimos. Otro de los principios es la disponibilidad. A esto nos referimos cuando hablamos de la continuidad de acceso a los elementos de información almacenados y procesados en un sistema informático. Basándose en este principio, entonces, las herramientas de seguridad informática deben reforzar la permanencia del sistema informático en condiciones de actividad adecuadas para que los usuarios accedan a los datos con frecuencia y la dedicación que requieran. Este principio es particularmente importante en sistemas informáticos cuyo compromiso con el usuario es prestar un servicio permanente. Imagínense que llega, por ejemplo, con este mismo ejemplo del hospital, llega un paciente a las 12 de la noche y los sistemas informáticos estén apagados y el médico de guardia no puede acceder a la información anterior de este paciente. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si estamos haciendo un curso de educación a distancia y tenemos en cuenta que los alumnos a distancia estudian en cualquier momento, en cualquier horario y en cualquier lugar? Si los sistemas informáticos estarían habilitados solamente en el momento que trabajan los empleados, en el horario laboral, entonces este sistema de educación a distancia no estaría cumpliendo con sus funciones y sus objetivos. ¿Me van comprendiendo? Bien. Seguimos. Ahora vamos a hablar un poco de los factores de riesgos. ¿Qué sucede? ¿Qué factores pueden poner en riesgo nuestra seguridad informática, es decir, nuestros sistemas informáticos?
Y acá tenemos tres más importantes: los ambientales, los tecnológicos y los humanos. Los ambientales son impredecibles, son inciertos. Son inciertos. Pueden ser factores externos como lluvias, inundaciones, terremotos, tormentas, rayos, suciedad, humedad, calor. Son externos, son algo que no podemos manejar. Podemos llegar a prevenir y podemos llegar a pensar, pero nunca sabemos el alcance de estos factores respecto a nuestros sistemas y a la posibilidad de que ocurra pérdida de información. Y tenemos también los tecnológicos y los humanos. Dentro de los tecnológicos podemos entender que puede haber fallas de hardware, de software, fallas en el aire acondicionado, fallas en servicios eléctricos, ataques por virus informáticos, y es ahí donde apuntamos cuando hablamos de seguridad informática. Aquellas fallas tecnológicas que pueden afectar la pérdida de información de nuestra empresa, nuestra pérdida de información de nuestro trabajo. Cuando hablamos de falla de aire acondicionado, referimos a que cuando los sistemas son muy grandes necesitan ser refrigerados porque alcanzan gran volumen de calor. Por ejemplo, el microprocesador, que es la principal plaqueta que da funcionamiento a todo el sistema de procesamiento de datos. Cuando hablamos de falla del servicio eléctrico, esto quiere decir que siempre tiene que haber, por ejemplo, un grupo electrógeno que esté alimentando este servicio que estamos brindando, este sistema que estamos utilizando. Porque no podemos depender de la luz que nos dan los servicios estatales, sino que siempre tenemos que tener un plan de contingencia ante estas posibles pérdidas de información. Y ataques por virus informáticos, esos son los ciberataques, estos son las distintas maneras que el mundo exterior puede entrar a nuestra computadora a través de las distintas informaciones que nosotros brindamos, por ejemplo, nuestra información de IP o nuestra ejecución de algunos mail, etcétera, que tenemos que estar atentos para no producir también esta posibilidad de pérdida de información. Y respecto a los factores humanos, tenemos que pensar en el hurto, adulteración, fraude, modificación, revelación, pérdida, sabotaje, vandalismo, cracker, hacker. Todo esto vamos a hablar un poquito después. El robo de contraseñas, intrusión, alteración. Como dije anteriormente, el 44% de las empresas tiene una pérdida de información que se deriva del mal uso de la información respecto de los empleados de la empresa. Bien. ¿Cuál es el objetivo entonces de integrar estos componentes? Hacer posible el procesamiento automático de los datos mediante el uso de computadoras. Otra cosa importante, y ya definiendo entonces esto que recién acabamos de ver, es el concepto de qué son los datos, y esto es importante que retengan. Definimos como símbolos que representan hechos, situaciones, condiciones o valores. Los datos son la materia prima que procesamos para producir información. Y entonces la diferencia con información, ¿qué es la información? Es el resultado de procesar o transformar los datos. La información es significativa para el usuario. Bien. Algunos otros conceptos. Como consecuencia de la ampliación de la difusión de la tecnología informática, la información se almacena y se procesa en computadoras que pueden ser independientes o estar conectadas a sistemas de redes. Puede ser confidencial para algunas personas o para instituciones completas. No está centralizada y puede tener un alto valor. Pero también puede utilizarse para fines poco éticos. Eso es un poco lo que vamos a ver. Puede divulgarse sin autorización de su propietario y puede estar sujeta a robos, sabotajes o fraude. Y es acá a donde se aplican acciones de la seguridad informática para proteger estas cuestiones, que esto no suceda.
La información entonces puede ser alterada, destruida y mal utilizada. Y es ahí a donde nosotros tenemos que apuntar para proteger nuestros activos, nuestra información, tanto desde el punto de vista profesional, empresarial como personal. Algunos principios de seguridad informática, en realidad son 3, son los más importantes, y esto es una pregunta que después se va a hacer en el múltiple choice final, y es importante que entendamos cada uno de estos principios. Bien, para lograr sus objetivos, entonces la seguridad informática se fundamenta en 3 principios que debe cumplir todo sistema informático: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Vamos a entender cada uno. Confidencialidad. Se refiere a la privacidad de los elementos de información almacenados y procesados en un sistema informático. La privacidad de la información. Basándose en este principio, las herramientas de seguridad informática deben proteger al sistema de invasiones, intrusiones y accesos por parte de personas o programas no autorizados. Este principio es particularmente importante en sistemas distribuidos, es decir, aquellos en los que los usuarios, ordenadores y datos residen en localidades diferentes, pero están físicamente y lógicamente interconectados. Esto sucede con las redes. Hago un paréntesis acá para comentarles cuál es el faltante número 1 de información, cuál es la principal fuente de pérdida de información en las empresas, y en la Universidad de Massachusetts han realizado una encuesta mundial en la que han llegado a la conclusión que el 44% de la pérdida de información de los sistemas informáticos de las empresas deriva de los empleados. Esto es muy importante y es un dato no menor a tener en cuenta. Algunos por falta de capacitación, otros por falta de confidencialidad. Los empleados son los mayores productores de pérdida de información de los activos de la empresa. Y esto es un dato a tener en cuenta y es por el cual nosotros vamos a entender qué es la seguridad informática, cuál es la diferencia de la seguridad informática respecto a la seguridad de la información. Seguimos. Dentro del segundo principio que estuvimos enumerando está el de integridad. Se refiere a la validez y consistencia de los elementos de la información almacenados y procesados en un sistema informático. Validez y consistencia. Basándose en este principio, las herramientas de seguridad informática deben asegurar que los procesos de actualización estén sincronizados y no se dupliquen, de forma que todos los elementos del sistema manipulen adecuadamente los mismos datos. Este principio es particularmente importante en sistemas descentralizados, es decir, aquellos en los que los diferentes usuarios y computadoras y procesos comparten la misma información. Por ejemplo, imagínense en un hospital donde tengan bases de datos de todos los pacientes y de su historia clínica. ¿Qué pasaría si están desactualizados? O esa información, esas historias clínicas de cada paciente no pueden, más allá de no estar actualizadas, no todas las personas pueden ingresar a obtener la información correspondiente. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si surge alguna problemática que pueda llegar a perderse esa información? ¿Qué pasaría con el paciente y con su historia clínica? Bien, seguimos. Otro de los principios es la disponibilidad. A esto nos referimos cuando hablamos de la continuidad de acceso a los elementos de información almacenados y procesados en un sistema informático. Basándose en este principio, entonces, las herramientas de seguridad informática deben reforzar la permanencia del sistema informático en condiciones de actividad adecuadas para que los usuarios accedan a los datos con frecuencia y la dedicación que requieran.
Este principio es particularmente importante en sistemas informáticos cuyo compromiso con el usuario es prestar un servicio permanente. Imagínense que llega, por ejemplo, con este mismo ejemplo del hospital, llega un paciente a las 12 de la noche y los sistemas informáticos estén apagados y la guardia, el médico de guardia, no puede acceder a la información anterior de este paciente. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si estamos haciendo un curso de educación a distancia y tenemos en cuenta que los alumnos a distancia estudian en cualquier momento, en cualquier horario y en cualquier lugar? Si los sistemas informáticos estarían habilitados solamente en el momento que trabajan los empleados, en el horario laboral, entonces este sistema de educación a distancia no estaría cumpliendo con sus funciones y sus objetivos. ¿Me van comprendiendo? Bien. Seguimos. Ahora vamos a hablar un poco de los factores de riesgos. ¿Qué sucede? ¿Qué factores pueden poner en riesgo nuestra seguridad informática, es decir, nuestros sistemas informáticos? Y acá tenemos tres más importantes: los ambientales, los tecnológicos y los humanos. Los ambientales son impredecibles, son inciertos. Son inciertos. Pueden ser factores externos como lluvias, inundaciones, terremotos, tormentas, rayos, suciedad, humedad, calor. Son externos, son algo que no podemos manejar. Podemos llegar a prevenir y podemos llegar a pensar, pero nunca sabemos el alcance de estos factores respecto a nuestros sistemas y a la posibilidad de que ocurra pérdida de información. Y tenemos también los tecnológicos y los humanos. Dentro de los tecnológicos podemos entender que puede haber fallas de hardware, de software, fallas en el aire acondicionado, fallas en servicios eléctricos, ataques por virus informáticos, y es ahí donde apuntamos cuando hablamos de seguridad informática. Aquellas fallas tecnológicas que pueden afectar la pérdida de información de nuestra empresa, nuestra pérdida de información de nuestro trabajo. Cuando hablamos de falla de aire acondicionado, referimos a que cuando los sistemas son muy grandes necesitan ser refrigerados porque alcanzan gran volumen de calor. Por ejemplo, el microprocesador, que es la principal plaqueta que da funcionamiento a todo el sistema de procesamiento de datos. Cuando hablamos de falla del servicio eléctrico, esto quiere decir que siempre tiene que haber, por ejemplo, un grupo electrógeno que esté alimentando este servicio que estamos brindando, este sistema que estamos utilizando. Porque no podemos depender de la luz que nos dan los servicios estatales, sino que siempre tenemos que tener un plan de contingencia ante estas posibles pérdidas de información. Y ataques por virus informáticos, esos son los ciberataques, estos son las distintas maneras que el mundo exterior puede entrar a nuestra computadora a través de las distintas informaciones que nosotros brindamos, por ejemplo, nuestra información de IP o nuestra ejecución de algunos mails, etcétera, que tenemos que estar atentos para no producir también esta posibilidad de pérdida de información. Y respecto a los factores humanos, tenemos que pensar en el hurto, adulteración, fraude, modificación, revelación, pérdida, sabotaje, vandalismo, cracker, hacker. Todo esto vamos a hablar un poquito después. El robo de contraseñas, intrusión, alteración. Como dije anteriormente, el 44% de las empresas tiene una pérdida de información que se deriva del mal uso de la información respecto de los empleados de la empresa. Bien. Dentro de los factores tecnológicos de riesgo, que esto es lo que estábamos hablando hace un ratito, tenemos los virus informáticos. Y vamos a definir. Un virus informático es un programa o código que se replica añadiendo una copia de sí mismo a otro o a otros programas.
Cuando hablamos de código, hablamos de esa materia prima que tiene que tener todo programa, que está dado por el orden lógico de lenguaje de programación realizado por un programador. Este código tiene que tener órdenes que hacen que se ejecute una acción. Entonces, todo programa está realizado a través de un código y este código es el que se vulnera al momento de generar un virus informático. Los virus informáticos son particularmente dañinos porque pasan desapercibidos hasta que los usuarios sufren las consecuencias, que pueden ir desde anuncios inocuos hasta pérdida total del sistema. Esto ha pasado, pasa asiduamente cuando nos llega un mail, por ejemplo, de un banco que aparentemente el usuario común no puede detectar que es un engaño y toda la gráfica de ese mail y toda la información que allí figura pareciera que es real. Y en realidad está todo diseñado para que el usuario ejecute, acceda, dé información y esto produce un daño tanto en nuestra información personal como en nuestra computadora. Puede llegar a producir un daño en nuestra información personal como en nuestra computadora. Y hacia eso vamos a ir trabajando un poquito más. Las características de los virus informáticos son de autorreproducción, que es la capacidad que tiene el programa de replicarse, hacer copias de sí mismo, sin intervención o consentimiento del usuario. Nosotros no nos damos cuenta cuando estamos ejecutando un virus. Siempre todo esto las acciones se replican a través del código y nosotros, usuario común, no accedemos al código, no sabemos de qué manera parar esta autorreproducción. Tampoco sabemos que fuimos infectados. Eso nos damos cuenta después con algunas características de nuestra computadora, un comportamiento extraño de nuestra computadora que nos puede dar indicio de estar pasando por un proceso de virus. Respecto a otra de las características principales, esta infección, es la capacidad que tiene el código de alojarse en otros programas diferentes al original. Por eso a veces sucede que asiduamente navegamos bien y rápidamente por internet y de un día para el otro por ahí esta navegabilidad rápida empieza a ser un poco más lenta y empieza a comportarse de manera extraña, aparecen por ahí carteles, cuestiones raras que nos indican que eso nos tiene que dar indicios de una infección de virus. Bien. ¿Cuáles son los propósitos al momento de que los programadores armen un virus? En primer lugar es afectar el software. Sus instrucciones agregan nuevos archivos al sistema o manipulan el contenido de los archivos existentes eliminándolos parcial o totalmente. Este es el objetivo principal al momento de que los creadores de virus informáticos tienen que cumplir con sus objetivos. Los virus también pueden afectar al hardware, esto que dijimos al principio. Entonces, se puede afectar al software o al hardware. Cuando afecta al hardware, sus instrucciones manipulan los componentes físicos. Su principal objetivo son los dispositivos de almacenamiento secundario y pueden sobrecalentar las unidades, disminuir la vida útil del medio, destruir la estructura lógica para su recuperación de archivos y otras consecuencias. El hardware produce pérdidas importantes de información porque a veces a través de los pendrive que enchufamos a nuestra computadora se van replicando los virus y traemos de una máquina a la otra. Entonces, una vez que insertamos el pendrive y ejecutamos algún archivo o alguna cuestión, algún documento que esté dentro de este pendrive,
automáticamente activamos ese virus que trajimos de otra computadora y esto es muy importante. Por eso esto se relaciona cuando hablamos hace un rato que el 44% de la pérdida de información de las empresas tiene que ver con los usuarios, con la mala manipulación del hardware, con la manipulación de la información, etcétera. Tanto como se brinda como se descuida, digamos. Bien, seguimos. Los virus se clasifican en su mayoría por la cantidad de virus existentes, sus diferentes propósitos, sus variados comportamientos y sus diversas consecuencias convierten su clasificación en un proceso complejo y polémico. Quiere decir que no es taxativo esto que vamos a decir, pero en general se ha consensuado en esta clasificación. A continuación se presentan las categorías que agrupan a la mayoría de los virus conocidos. Sin embargo, es importante considerar que la aparición diaria de virus cada vez más sofisticados puede llevar al surgimiento de nuevas categorías en cualquier momento. Virus genérico o de archivo. Se aloja como un parásito dentro de un archivo ejecutable y se replica en otros programas durante la ejecución. Los genéricos acechan al sistema esperando que se satisfaga alguna condición, fecha de sistema o número de archivos en un disco. Cuando esta condición catalizadora se presenta, el virus inicia su rutina de destrucción. Virus mutante. En general se comporta igual que el virus genérico, pero en lugar de replicarse exactamente, genera copias modificadas de sí mismo. Esto lo que se produce es un retraso en el poder captar ese virus. Se nos hace más complicado poder captarlo porque no es una copia de sí mismo, sino que se va modificando, pero a la vez también va destruyendo cada vez más. Virus recombinables se unen, intercambian sus códigos y crean nuevos virus. Virus Bounty Hunter, cazarrecompensas, están diseñados para atacar un producto de antivirus en particular. Y acá vamos a hacer un paréntesis hablando de los antivirus. Es importante y es recomendable que tengamos actualizados continuamente el antivirus. Muchos, por una cuestión de capacidad de procesamiento de la memoria virtual, desactivan por momentos o siempre o de vez en cuando los antivirus y esto produce una falta de protección de la computadora. Recordemos, como dijimos antes, los virus están continuamente siendo creados y continuamente están viralizándose por la red para atacar a los sistemas. Entonces, no desactivemos los antivirus, pero además mantengámoslos actualizados continuamente. Mantengámoslos actualizados. No significa que estemos totalmente 99% seguros, pero vamos a estar mucho más seguros que teniéndolos activados, obviamente. Bien. Otro de los virus es el específico para redes. Coleccionan contraseñas de acceso a la red para luego reproducirse y dispersar sus rutinas destructivas en todos los ordenadores conectados. Estos virus por ahí los tenemos en la computadora, pero al tener, por ejemplo, al entrar a un correo electrónico desde la computadora y ese correo electrónico estar sincronizado con el celular, el virus entra a través de la ejecución de la contraseña y se autorreproduce donde esa contraseña esté también configurada, que es en el caso, por ejemplo, de un celular. Ojo con esto. Virus de sector de arranque. Se alojan en la sección de discos cuyas instrucciones se cargan en memoria al inicializar el sistema. El virus alcanza la memoria antes que otros programas sean cargados e infecta a nuevos disquetes o nuevos pendrive que se coloquen en la unidad. Virus informáticos, y acá este es un poco difícil de entender, pero es el más destructivo. Los virus de macro. Se diseñan para infectar las macros que acompañan una aplicación específica. Una macro es un conjunto de instrucciones que ejecutan una tarea en particular. Por ejemplo, en el Excel se usan mucho las macros. Es un conjunto de instrucciones que activan una instrucción general.
Son virus muy fáciles de programar y se dispersan rápidamente a través de los mails, de las copias de archivos, etc. Son los virus que encontramos generalmente en los pendrive, donde podemos encontrar también que no solamente se distribuyen a las computadoras donde enchufemos esos pendrive, sino también a todos, se infectan todos los archivos que haya dentro de esa computadora y ustedes van a ver como que hay muchas copias de los mismos archivos que están alojados en ese pendrive. Eso es indicador de un virus dentro del pendrive. Bien. Virus de Internet se alojan en el código subyacente de las páginas web. Cuando el usuario accede a estos sitios en Internet, el virus se descarga y ejecuta en su sistema, pudiendo modificar o destruir la información almacenada. Son de rápida y fácil dispersión, puesto que se alojan y viajan en un medio de acceso multitudinario, que es Internet. Esto sucede mucho cuando queremos bajar música, cuando queremos bajar videos, cuando queremos bajar algún tipo de apunte académico. No nos damos cuenta que en realidad no se está descargando nada de lo que nosotros tenemos la intención de descargar, sino que es directamente un virus. Pero obviamente como está enmascarado en un documento interesante, no nos damos cuenta. Bien. Factores humanos de riesgo. Recién estuvimos hablando de los factores tecnológicos, ahora pasamos a los factores humanos. Hacker, tan nombrados, tan, no tan conocidos, pero por ahí es una palabra que entendemos como personas dañinas hacia nuestros sistemas informáticos, pero vamos a ver un poquito más. Los hackers son personas con avanzados conocimientos técnicos en el área informática y que enfocan sus habilidades hacia la invasión de sistemas a los que no tienen acceso autorizado. Y acá estamos entrando ya en un tema de legalidad. Entran a sistemas, invaden sistemas a los que no tienen acceso autorizado. Tratan de buscar esta grieta que tienen los sistemas generalmente, producto de la mala, diagramación del código, y a través de esas grietas que tienen los sistemas tratan de invadir. En general, los hackers persiguen dos objetivos: probar que tienen las competencias para invadir un sistema protegido y probar que la seguridad de un sistema tiene fallas. Esos son los dos grandes objetivos que persiguen este tipo de personas para incrementar su prestigio, su competencia, entre comillas, ¿no es cierto? Bien. Y los crackers, que los hackers y los crackers son los factores humanos más riesgosos a la hora de hablar de seguridad informática. Los crackers son personas con avanzados conocimientos técnicos en el área de informática y que enfocan sus habilidades hacia la invasión de sistemas a los que no tienen acceso autorizado. Hasta ahí estamos igual que los hackers. En general, los crackers persiguen dos objetivos: destruir parcial o totalmente el sistema y obtener un beneficio personal, tangible o intangible, como consecuencia de sus actividades. Entonces, si bien hablamos de lo mismo, como son este tipo de personajes, los objetivos de cada uno es diferente. El cracker es más dañino, es más invasivo, y lo que produce es una destrucción parcial o total, pero además para beneficio personal. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de los mecanismos de seguridad informática. Definimos como un mecanismo de seguridad informática a una técnica o herramienta que se utiliza para fortalecer la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de un sistema informático. Existen muchos y variados mecanismos de seguridad informática. Su selección depende del tipo de sistemas de su función y de los factores de riesgo que lo amenazan. Bien, acá entonces vamos a hablar un poco de qué acciones debemos implementar para el resguardo de la información en nuestro sistema informático. Se clasifican estos mecanismos según su función: los preventivos, los detectivos y los correctivos.
Dentro de los preventivos, actúan antes de que un hecho ocurra y su función es detener agentes no deseados. Los detectivos actúan antes de que un hecho ocurra y su función es revelar la presencia de agentes no deseados en algún componente del sistema. Se caracterizan por enviar un aviso y registrar la incidencia. Y los correctivos actúan luego de que ha ocurrido el hecho y su función es corregir las consecuencias. Ejemplos orientados a fortalecer la confidencialidad. La encriptación o cifrado de datos. Esto lo van a ver ustedes en alguna otra materia del máster. Esto es el proceso que se sigue para enmascarar los datos, con el objetivo de que sean incomprensibles para cualquier agente no autorizado, tanto para el hacker como para el cracker. Los datos se enmascaran usando una clave especial y siguiendo una consecuencia de pasos preestablecidos conocidas como algoritmo de cifrado. El proceso inverso se conoce como descifrado. Usa la misma clave y devuelve los datos a su estado original. Esto ustedes por ahí hace poco lo han visto en las conversaciones de WhatsApp. ¿Se acuerdan que hace poco todas las conversaciones nos requerían que aceptemos y queríamos que estas conversaciones sean encriptadas, cifradas? Bien, seguimos. Una norma de seguridad, es decir, ¿no? Bien, algunos ejemplos para fortalecer la integridad de los datos es tener actualizado el software antivirus, usar el firewall y sincronizar algunas transacciones. Cuando hablamos de software antivirus, esto es con el objetivo de ejercer un control preventivo, detectivo y correctivo sobre ataques de virus al sistema. El firewall ejerce un control preventivo y detectivo sobre intrusos no deseados en el sistema. Y el software para sincronizar transacciones ejerce un control sobre las transacciones que se aplican a los datos. Bien. Ejemplos orientados a fortalecer la disponibilidad. Planes de recuperación o planes de contingencia. Es un esquema que especifica los pasos a seguir en caso de que se interrumpa la actividad del sistema, con el objetivo de recuperar la funcionalidad. Dependiendo del tipo de contingencia, esos pasos pueden ejecutarlos personas entrenadas, sistemas informáticos especialmente programados o una combinación de ambos elementos. Ejemplos entonces, volvemos a decir, orientados a fortalecer la disponibilidad. Respaldo de los datos. Es el proceso de copiar los elementos de información recibidos, transmitirlos, almacenados, procesados y generados por el sistema. Esto es lo que se llama un backup. Existen muchos mecanismos para tomar respaldo dependiendo de lo que se quiera asegurar. Algunos ejemplos son copias de la información en dispositivos de almacenamiento secundario, ordenadores paralelos ejecutando las mismas transacciones. Para el usuario común, para nuestra actividad diaria, yo recomiendo que el respaldo de los datos se haga en la nube. Esto requiere por ahí un tiempo prudencial para poder subir todos nuestros archivos a la nube, pero es muy importante al momento de resguardarlos sobre todo los factores de riesgo climático. Si se inunda, si se corta la luz, si se rompe la computadora, si en general se producen pérdidas y deterioros del hardware, siempre vamos a tener nuestros datos subidos de manera electrónica a la nube, a internet. Entonces, de cualquier computadora y con nuestro usuario y contraseña vamos a poder acceder a esos datos, estemos donde estemos y desde cualquier dispositivo, más allá de que el dispositivo que usamos diariamente se haya roto por alguno de estos factores que estuvimos viendo anteriormente. Bien. Seguimos. Seguridad física. ¿Qué es lo que debemos proteger? Todos los dispositivos que componen el hardware, el procesador, memoria principal, dispositivos de entrada y de salida, dispositivos de almacenamiento, las copias de seguridad, los servidores, todo lo que llamamos hardware lo debemos proteger. Es una de las cuestiones básicas, más allá de la capacitación de usuarios
y de algunas instrucciones que tenemos que tener al momento de manipular información, el respaldo físico, el buen mantenimiento del hardware, de las plaquetas, de las herramientas, hacen que nos brinde una seguridad extra, específica y complementaria a todo nuestro sistema informático. ¿Cómo podemos proteger el hardware? Restringiendo el acceso a las áreas de computadora, restringiendo el acceso a las impresoras, instalar detectores de humo y extintores, colocar los dispositivos lejos del piso, por el agua, colocar los dispositivos lejos de la ventana, por cualquier lluvia que pueda ingresar, colocar pararrayos, proteger antenas externas, etc. El mecanismo de protección de la seguridad física tiene que ver con los factores climáticos que estuvimos viendo anteriormente. De qué manera podemos proteger y prevenir estas cuestiones. Y para finalizar, un mecanismo correctivo para factores de riesgo humano son las acciones legales. La legislación se ocupa de sancionar a las personas que incurran en cualquier delito relacionado con el sistema informático a través de la Ley Especial contra el Delito Informático. Los invito entonces a ustedes a hablar un poquito más de esta ley, a analizar algunos casos que hemos tenido en boga últimamente y como abogados, aquellos cursantes que sean abogados, prestar atención en estas nuevas cuestiones que nos imparte la informática, la tecnología, en esta nueva sociedad de la información, en donde no solamente tenemos que tener conocimientos técnicos, sino también conocimientos éticos, y tenemos que aportar hacia el bien común con nuestras buenas acciones y poner todos nuestros conocimientos y nuestra profesionalidad en busca de soluciones para que estas cosas no ocurran. Les envío un cariño y quedo a disposición para cualquier duda o consulta.